Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo conversatorio Diálogos Constituyentes. Acá la idea es que conversemos acerca de temas que van a marcar el debate que se va a realizar y se va a concretar en la próxima Convención Constitucional. Y el día de hoy vamos a hablar de dos temas que son bien relevantes y que yo creo que van a generar bastante debate. Lo que se vincula en avanzar hacia un Estado plurinacional y un Estado regional. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué impacto puede tener para la vida de cada una y cada uno de nosotros? De esto vamos a hablar el día de hoy. Y me acompaña un grupo formidable de personas. En primer lugar, Amaya Alves. Ella es abogada, doctora en Derecho de la Universidad de York, en Canadá, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción y también es constituyente electa por el Distrito 20, que incluye Concepción, Talcahuano, San Pedro de la Paz, Coronel, Hualpén, Chihuayante, Tomé, Penco, Hualqui, Santa Juana y Florida, para no dejar ninguna comuna fuera. Así que agradezco muchísimo a Maya que nos acompañen en este conversatorio. Además, ella es una experta, ¿no? Ha hecho parte de su vida profesional precisamente en analizar y estudiar estos temas. En segundo lugar, nos acompaña Wilfredo Bacián, que es dirigente de la comunidad indígena quechua de Quipisca, en la región de Tarapacá, y él ha desarrollado durante más de 15 años un enfoque que se ha centrado en reivindicar el patrimonio cultural de su comunidad y además ha dado una lucha bastante valiente para la preservación ambiental de la zona. Él además es constituyente electo por el pueblo quechua. Así que también, Wilfredo, muchísimas gracias. Y bueno, un abogado y un constituyente de tomo y lomo, de nota, como es Rodrigo Pica, que es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y actualmente además se desempeña como ministro titular del Tribunal Constitucional elegido por la Corte Suprema. Les quiero agradecer muchísimo la posibilidad de poder compartir este espacio a las amigas y amigos que nos están viendo también. Para reflexionar primero acerca del Estado plurinacional. Son dos temas que se vinculan profundamente, como lo vamos a descubrir durante esta jornada. Lo vinculado con el Estado regional y el Estado, obviamente, plurinacional. Y hay que señalar que, de hecho, en Latinoamérica, en Sudamérica, solamente Chile y Uruguay, y además Surinam, no cuentan con un reconocimiento explícito en sus constituciones de los pueblos indígenas. Pero no solamente eso, nos encontramos en un panorama donde las constituciones de Bolivia y Ecuador avanzaron más allá de dar este reconocimiento, sino derechamente definieron sus estados como estados plurinacionales. Y esto es bastante relevante, ya que rompe con un paradigma que probablemente ustedes han escuchado en muchas oportunidades, el denominado Estado-Nación. Concebir que el Estado corresponde a una nación. Y esta nación debería tener ciertos elementos comunes, homogéneos, ¿no? Pero a veces esa homogeneidad es más bien falsa y forzada. Y acá lo que se ha hecho es tratar de avanzar con este modelo, ¿no? Plural, diverso, democrático, tolerante. Y hay muchas cosas que analizar, ¿no? Esta crisis de la noción Estado-Nación, cómo se avanza hacia esta innovación que es propia de estas constituciones desde Latinoamérica. Estamos cambiando el paradigma de los ordenamientos constitucionales a nivel comparado y también conocer lo que son los requerimientos, necesidades, lo que ha sido finalmente este esfuerzo de las comunidades, de nuestros pueblos originarios, para que se les reconozcan derechos colectivos por parte del Estado. Así que lo primero que quería consultarle a Maya es cómo ve, qué particularidades ve en lo que es el establecimiento de estos estados plurinacionales y de qué manera pone en tela de juicio, ¿no? Que pone, digamos, en cuestión esta larga y arraigada tradición de los estados-nación. Tienes que desmutearte. Hola, muy buenas tardes. Saludar con mucho afecto a Mauricio, también a Wilfredo. Es un honor compartir este panel. Sin duda alguna, vamos a trabajar colaborativamente, de forma dialogante, de cara a las demandas ciudadanas, y yo creo que es un buen momento histórico para hacer también estas conversaciones. Saludar también con mucho afecto a Rodrigo Pica, ministro del Tribunal Constitucional, un gran constitucionalista y además una
persona siempre muy amable y afectuosa, así que muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Me parece que los temas que propone Mauricio, oye, súper pro como la cortina inicial, así Mauricio Daza e invitados. Entonces, yo creo que este es un punto súper importante y en que el Estado, la idea de Estado realmente adquiere toda esa profundidad. ¿Por qué tenemos que pensar este punto? Porque lo que hemos hecho jurídicamente ha supuesto lo que podríamos denominar una asimilación forzada y la prevalencia de un ideal civilizador. ¿Qué significa eso? Que en general hasta ahora siempre hemos pensado que las ideas como fueron impuestas luego de la emancipación, las ideas que fueron traídas desde España, las ideas que trajo a estos territorios en los conquistadores, son ideas en el fondo de mejor, podríamos denominar, de mejor racionalidad, las que pueden darle sentido al mundo, a la realidad, a la vida social y a los seres humanos, y en general a todos los seres vivientes. Hemos, de alguna manera, construido un mundo sobre la base de esas ideas occidentales. Y me parece que es un momento de inflexión que ya ha ocurrido en otras partes del mundo. Quizás también parte de la pregunta es por qué ha ocurrido de manera tan tardía en nuestro territorio. Pero es un momento de inflexión porque supone pensar que quienes habitaban acá antes de los conquistadores, quienes tienen en el fondo un derecho porque habitaban con antelación a la llegada de los conquistadores, tienen también una mirada del mundo denominada cosmovisión que debe ser recogida en la Constitución. Y entonces abrirnos a un pluralismo jurídico, abrirnos a un reconocimiento en el fondo de la diversidad, que no es crear una diversidad, si la diversidad siempre ha existido, es más bien reconocer la posibilidad de esa diversidad como un elemento que va a traer en el fondo no solo la realidad a nuestra Constitución, la Constitución se va a parecer al mundo real, sino que a mí me parece que es un momento en que podría traer justicia a esta invisibilización forzada que han sufrido los hasta ahora 10 pueblos originarios legalmente reconocidos. Habría que decir que todavía está pendiente el reconocimiento del pueblo Cahuéscar y que no tuvo cabida en la Convención Constitucional el pueblo tribal afrodescendiente, a pesar de estar reconocido por ley. Eso por ahora, Mauricio, para empezar. Bueno, muchas gracias por esta pequeña introducción. Me gustaría preguntarle a Wilfredo, que él ha sido un dirigente que ha estado siempre, desde hace muchos años, luchando por la preservación, el reconocimiento y el cuidado, ¿no?, de lo que es el patrimonio de lo que es su comunidad indígena quechua de Quipisca y del pueblo quechua. ¿Cuáles han sido los principales problemas y desafíos que has visto, Wilfredo, en esta labor que tú has desarrollado como representante precisamente de un pueblo originario en nuestro país frente a la acción del Estado? Bueno, primero que nada, saludarles a cada uno de ustedes, a Maya, Mauricio, Rodrigo, y agradecer la invitación a este espacio, ¿no?, de diálogo de cara a lo que va a ser este proceso constituyente en el cual hoy día vamos a construir un nuevo Chile para todas y todos, incluidos los pueblos originarios. En relación a la pregunta, efectivamente, hoy día hay una asimilación que, como lo ha descrito Amaya, que ha impulsado el Estado colonialista, que hoy día se ha adueñado de la territorialidad y precisamente el patrimonio cultural que hoy día es herencia y legado ancestral de los pueblos originarios. En particular, además, en el caso del pueblo quechua, hoy día nos ha tocado lidiar con el Estado en todo esto de no visibilizarnos, ¿no es cierto?, de hoy día armarizar un territorio aquí en el norte, por ejemplo, y en el cual también hoy día nos toca enfrentar esa realidad de cómo también hoy día vamos revalorizando y reivindicando la presencia ancestral del pueblo quechua, y que tiene que ver precisamente con un elemento del patrimonio. Hoy día, como comunidad, hemos impulsado fuertemente los procesos de protección, de puesta en valor de nuestro patrimonio con un sentido de cuidar, de preservar y también de delegar a las nuevas generaciones futuras. Hoy día el patrimonio está en manos del Estado a través de una institucionalidad como es el Consejo de Monumentos Nacionales,
que opera desde el nivel central, ¿no? Y que desde allí piensa y decide lo que se hace y no se hace en los territorios indígenas donde se instalan principalmente, o por derechamente donde está concentrado mayoritariamente el patrimonio histórico y cultural de este Estado. Y no se nos consulta, no se nos pregunta, no se nos hace presente respecto de esas decisiones que el Estado toma. Por lo tanto, hoy día creemos que debemos reivindicar precisamente hacia mirada de un Estado plurinacional que reivindique, ¿no?, el derecho a la autodeterminación, a la libre determinación, y que nos entregue también los derechos al territorio, los derechos a los recursos naturales, a decidir sobre los derechos al agua. En fin, o sea, hay una reivindicación de derechos que creo que hoy día es pertinente también asumirla en esta nueva Constitución, y también desde una mirada propia de cada uno de los pueblos originarios que conforman este Estado. Y ese reconocimiento también que tenga que ver con que somos pueblos, naciones originarias que habitamos el territorio mucho antes de la colonia, mucho antes de la república, mucho antes de los estados actuales. Por lo tanto, hay un derecho reivindicativo muy profundo, que hoy día esperamos también eso se materialice, no solamente como un eslogan de declaración, que puede ser muy, muy bonito, ¿no?, sino que tenga una profundidad real en función de ejercer efectivamente en plenitud los pueblos originarios esos derechos de los cuales estamos, que hemos conversado, bueno, y ustedes también han manifestado seguramente en lo que tiene que ver con su actividad, ¿no? Bueno, yo creo que estamos bastante al debe, ¿no? Como decíamos al comienzo, Chile está con Uruguay en ese ranking de constituciones, las cuales no hacen mención, no reconocen siquiera a lo que son sus pueblos originarios. Pero también acá hay dos niveles, para decirlo de alguna manera, que yo puedo observar, no sé qué opinan ustedes. Porque por una parte tenemos constituciones que reconocen, valoran y de alguna manera, o más de que de alguna manera, explícitamente, señalan la necesidad de proteger, ¿no?, lo que es este patrimonio cultural. Por ejemplo, la Constitución de Brasil del año 88 establece, ¿no?, precisamente el reconocimiento y necesidad de protección y valoración. La Constitución colombiana del año 91, que también surgió de un proceso constituyente participativo, ¿no?, a través de una asamblea. La Constitución argentina del año 94 reconoce la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos originarios en el territorio, ¿no?, argentino. Y en general, bueno, Paraguay y Perú lo hacen. Pero acá se ha dado un paso más en la Constitución de Ecuador y de Bolivia, donde derechamente se reconoce no solamente la existencia precolonial de los pueblos originarios, sino se declaran como estados plurinacionales. Y esto rompe, ¿no?, un paradigma muy asentado, como lo dijimos también al comienzo de este conversatorio, donde básicamente lo que se dice, mire, tenemos un Estado-nación, acá hay una sola gran nación que corresponde a ese Estado, se trata de crear, ¿no?, una uniformidad para poder concretar este proyecto político finalmente del Estado-nación, y se coloca esta uniformidad que se crea, ¿no?, por sobre la identidad de los grupos sociales y de los pueblos originarios que existen precisamente al interior, ¿no?, del ámbito de este Estado. En Chile, un poco lo que decía Maya, me recojo eso. En Europa, cuando se empieza, ¿no?, con este concepto del Estado-Nación, bueno, de alguna manera se trata de incorporar a los distintos grupos, generando, ¿no?, ciertos emblemas o ciertos elementos que logren generar, ¿no?, esta homologación. Pero en América Latina, en rigor, como era una élite europea, yo diría que más que intentar incluir a los pueblos originarios, se les trató de excluir o eliminar, derechamente. Fue mucho más brutal. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle a Rodrigo, ¿cómo ves este proceso, ¿no?, de avanzar de un Estado nacional a un Estado plurinacional? ¿Cuáles han sido las tensiones que han existido respecto a su instalación en Ecuador y en Bolivia? ¿Y qué tan de cierto hay de que finalmente, si establecemos un Estado plurinacional, se pondría en riesgo la existencia misma del Estado, ¿no?, porque se atomizaría, ¿no?, y entraríamos a una lógica como Yugoslavia, ¿no?, otros ejemplos que habitualmente se dan por parte de quienes son críticos de esta visión? Muchas gracias, Mauricio.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la convocatoria, Mauricio. Es un honor estar contigo y poder compartir panel con Amaya y con Wilfredo. Un lujo de panel. Bueno, la teoría del Estado como asignatura científica, como relato, como justificación de la estructura de poder en la cual vivimos, es una construcción a partir de los nacionalismos europeos en el siglo XVI. Y aquí ya nos vamos a encontrar con lo primero. La construcción de esos nacionalismos obedece a una ficción o a un mito, a la creación de un sujeto colectivo que permita justificar una estructura de poder, señalando que el Estado va a ser esa nación políticamente organizada. Y claro, los nacionalismos después van a ser utilizados siglos después. El siglo XIX y el siglo XX son el mejor ejemplo de las barbaridades que se hicieron en nombre del nacionalismo con regueros de sangre. Y claro, en nuestra América conquistada y colonizada por las potencias europeas, nos vamos a encontrar con que el ideario de término del colonialismo y lo que en nuestras historias oficiales está etiquetado como época de emancipación o de independencia, es en el fondo la construcción de ese ideario o de ese relato de una identidad de nación. Y claro, una vez que llega la independencia, nuestras élites se dan cuenta de que eso no es tan así. Y claro, es raro porque en América Latina tenemos Estado antes que tener la construcción de la nación. Es un poco la teoría del Estado al revés. Y nos vamos a encontrar con tres cuestiones que las quiero recoger de la explicación de Amaya. Yo las tenía anotadas por ahí como temas que quizás íbamos a tocar. Uno, el supremacismo de un cierto ideario, que es el ideario blanco europeo, por sobre la cultura, el idioma, las tradiciones y la cosmovisión de los pueblos americanos prehispánicos. Y claro, esta estructura de poder va a buscar primero la asimilación forzosa. Después de más de un siglo de políticas de asimilación forzosa va a venir la negación. Y claro, cuando los nacionalismos decaigan a finales del siglo XX, terminada la Guerra Fría, caído la cortina de hierro y todo eso, nos vamos a encontrar que la paz se valora más, y que los nacionalismos y que el soberanismo de los estados viene en bajada, por decirlo en un lenguaje un poquito más coloquial y más duro. Y vuelven a aparecer en todo el mundo, las identidades de pueblos originarios, las identidades de culturas regionalistas, las identidades de pueblos que estuvieron sojuzgados o sus identidades negadas a lo largo de estos procesos. Y en América Latina esto va a recibir un gran empujón jurídico, por llamarlo de alguna manera, cuando la ONU y la OIT por fin logren hacer cuajar el convenio 169. En Chile esto va a ser importantísimo, porque hay un punto que se nos olvida. En la época de la lucha por la recuperación de la democracia, las fuerzas de la oposición van a sentarse con el mundo indígena chileno en términos electorales y de programa. Y uno de los grandes acuerdos que va en el primer programa de gobierno, en el caso de Patricio Aylwin, es ni más ni menos que el cumplimiento de los acuerdos de Nueva Imperial, que son una parte de eso, es la parte de los acuerdos celebrados con los representantes del pueblo mapuche en la época. Y claro, nos vamos a encontrar en una época muy temprana, en la discusión de la ley indígena, a principios de los años 90, hay un pasaje que para mí es muy gráfico de esta problemática del negacionismo y de este relato oficial supremacista de la pretendida construcción de una nación chilena supuestamente unitaria. Hay una discusión entre el senador Ricardo Núñez y el senador Santiago Sinclair, un general retirado que está ahí como senador designado, y que discuten acerca de si hay que ocupar o no la expresión pueblo. Y claro, Núñez termina diciéndole, sí, es un hecho que Chile es un país plurinacional, si eso, por más que el derecho lo niegue, es una realidad cultural e histórica, lo otro es una ficción. Y claro, es parte de la discusión de por qué la ley indígena termina
hablando de etnias y no de pueblos. Y el convenio 169, cuando ya nos hable de la voz pueblo y reconozca como instrumento de derechos humanos, derechos específicos a los miembros de pueblos originarios, y por otro lado derechos específicos colectivos a los pueblos como tales, nos vamos a encontrar con que para el constitucionalismo de nuestra época, y en particular para el latinoamericano, el reconocimiento constitucional viene a ser una verdadera obligación que el Estado chileno hasta el día de hoy tiene pendiente. Pues, siempre el reconocimiento constitucional, cuando se ha discutido, se ha caído en la puerta del horno más alguna vez. Y claro, al atribuir derechos colectivos, entramos forzosamente en lo que el convenio 169 establece como los derechos de participación política, que está muy reforzado por la Declaración de la ONU del año 2007. Y ahí se abre una puerta conceptual que es interesantísima, que es superar los modelos de Estado unitario que obedecen también a la ficción de la nación unitaria, es una consecuencia de eso, y salir de un modelo de descentralización típico de la teoría del Estado europeo, como sería un Estado federal, y entrar a entender que a principios del siglo XXI el Estado no es necesariamente una nación políticamente organizada, porque hay muchos estados que nunca tuvieron un concepto de nación unificado, con un idioma común, con una cultura común y una comprensión común. Tú ponías como ejemplo la ex Yugoslavia, y para mí ese es el ejemplo de lo que ocurre cuando no se asume la plurinacionalidad, porque ahí, lo que quisieron hacer fue una federación de nacionalidades distintas, pero nunca un Estado plurinacional que tuviera un tronco común. Y en ese sentido, estos derechos de participación política específica abren la puerta con la noción de territorio, que también está en el convenio 169, a que cada pueblo, dentro de este Estado, conviviendo varios pueblos o varias naciones cada uno, pueda tener en función de su cultura, de su cosmovisión y de sus tradiciones, una determinada organización política en ciertas materias que se pueden enunciar en la Constitución. Y esto acarrea no discriminación, participación, legitimación de las instituciones, autogestión, y claro, nos pondría a tono con la modernidad y con asumir lo que es la historia de nuestro país y la diversidad de nuestro país, más allá de los relatos oficiales que en esto son absolutamente negacionistas. Bueno, absolutamente. Bueno, en nuestro país, independiente de que efectivamente no hemos logrado hasta el momento poder consagrar un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, han existido algunos avances, ¿no? La suscripción y ratificación del convenio 169 de la OIT del año 89, que, bueno, yo como litigante, Wilfredo lo sabe bien, ¿no? Es uno de los instrumentos que más nosotros recurrimos al momento en que tratamos de reivindicar, sobre todo en el tema ambiental, lo relativo a los derechos de nuestros pueblos originarios. Se reconoce además en este instrumento, obviamente, derechos a pueblos indígenas sobre sus tierras, y no solamente sobre sus tierras, sino sobre sus territorios. Y esta es una noción muy relevante, y además establece mecanismos de participación política, como la consulta indígena, y también se reconoce el derecho a ejercer un control progresivo sobre ciertos programas vinculados a derechos sociales, como salud y educación, ¿no? Para que recoja precisamente esta cosmovisión. Pero yo creo que hay un elemento también importante, ¿no? Yo no sé si se les pasó, la verdad, entre nosotros, que Chile participó, ¿no? Precisamente de la Declaración de Pueblos Indígenas en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Y ahí se da un paso más, porque se reconoce directamente a los pueblos indígenas, como cualquier otro pueblo, que tiene derecho a la libre determinación y además un autogobierno en el seno de los estados que habitan. Ahora, este es el momento para que en el debate constituyente podamos dar un paso más. Pero este paso más, y esto quería consultarle a Maya, que conoce mucho mejor que yo este tema, porque lo ha estudiado en detalle, este paso más yo creo que debiese ir más allá de lo que es el simple reconocimiento, lo que hablamos un poco al comienzo. Hay muchos ordenamientos constitucionales que, perfecto, reconocen la existencia de los pueblos indígenas, señala que hay que amparar esta diversidad étnica y cultural. Sin embargo, yo creo que el constitucionalismo latinoamericano ha dado un paso importante en la vanguardia en este tema, con el reconocimiento de los estados plurinacionales, ¿no? Pero este reconocimiento indígena muchas veces recibe una crítica. Dice, mire, ¿sabe qué es una forma
del Estado-Nación para poder sobrevivir, ¿no? Es decir, ¿sabe qué? Ya, vamos a recoger esta realidad, ¿no? No pudimos hacer este programa político de homologar, de hacer todo homogéneo, los vamos a reconocer, ¿no? Y los vamos a incorporar al Estado. Sin embargo, en la visión de Estado plurinacional, me da la impresión que va más allá de eso. Y se concreta además en otorgarle cierto tipo de atribuciones, de gestión de autonomía a los pueblos originarios. ¿Cómo ves tú, Amaya, esto? ¿Y de qué manera se puede concretar, según tu visión, en el debate constituyente que se viene? Sí. Es importante la pregunta y yo creo que se refiere a algo que indicaba también Wilfredo antes, en que la autodeterminación, y yo creo que el convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde el año 2009, nos ha obligado a hacernos cargo de esta idea de los pueblos originarios como sociedades permanentes. Pero en la práctica, yo no sé, a lo mejor tú tienes una mejor experiencia que yo, pero litigando en el convenio me he dado cuenta que muchas veces es finalmente la consulta indígena una especie de check administrativo al lado de una casilla de un formulario, pero no es realmente mirar a los pueblos originarios como iguales, o sea, sociedades permanentes que en la diversidad son iguales políticos, porque la comprensión de la autodeterminación es la posibilidad de determinar libremente su condición política, su desarrollo económico, su desarrollo social y cultural. Y eso en la realidad no ocurre. Incluso en materia ambiental, mi impresión, Mauricio, yo no sé si vas a concordar en eso, es que muchas veces la consulta indígena es simplemente un obstáculo más, pero que no va a impedir desarrollar el proyecto. Y entonces mi impresión es que muchas veces los pueblos quedan frustrados de su proceso. Hay un informe muy interesante en que se analizan los primeros 130 procesos de consulta indígena llevados adelante por el Estado y es una especie de autorreflexión crítica por parte del Estado que llevó adelante la unidad de antropología jurídica de la Universidad de Chile. Y es impresionante cómo los propios funcionarios se dan cuenta que no se avanza en lograr acuerdo. Entonces quizás la pregunta es ¿por qué no se avanza en lograr acuerdo? Y yo creo que tiene que ver con exactamente uno de los puntos que tú abordabas, en el sentido que no basta con una declaración de buenas intenciones en un preámbulo que dé cuenta de la invisibilización previa. Yo creo que el objetivo ahora es que la nueva constitución, en tanto pacto social, en tanto marco de convivencia, esté permeado por esa nueva mirada que ve a los pueblos originarios como sociedades permanentes que están sujetas a la autodeterminación. Y entonces, ¿qué podría abordarse? Por un lado, evidentemente va a haber una afectación en el catálogo de derechos fundamentales, pero no solo en el catálogo, evidentemente, podría haber un reconocimiento de una organización social propia. Evidentemente habría elementos en materia de educación intercultural, en el derecho a la educación, en el derecho a la salud intercultural que ya se ha avanzado, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes en el artículo 7 establece la obligación de un modelo de salud intercultural. En materia de propiedad debe incorporarse la propiedad comunal indígena como un tipo de propiedad que debe ser respetada y que por lo demás ya tiene consideración en el derecho internacional de los derechos humanos. Deben haber derechos lingüísticos, derechos en materia ambiental, el conocimiento ancestral debe ser protegido, en materia de agua deben reconocerse las aguas ancestrales y los derechos culturales. Pero además, de aquí solo lo establezco como propuesta, pudiera ser que pudiese haber una mirada distinta en que, por ejemplo, la naturaleza fuera titular de derecho. Porque si se incorpora la naturaleza como titular de derechos fundamentales, supone romper con un paradigma antropocéntrico en que todo el ordenamiento jurídico gira solo en torno a los seres humanos. Y entonces pensar en que hay otros seres vivos que habitan la naturaleza y que podrían ser reconocidos. En esto, evidentemente, Latinoamérica tiene bastante que decir. Los ríos han sido reconocidos, los bosques, algunas montañas en distintos ordenamientos de Latinoamérica, pero no solo, en realidad en el mundo este es un movimiento que ha ocurrido. Y solo para terminar, yo también creo que hay que abordar desde la perspectiva de los pueblos originarios la distribución del poder político. O sea, ya no solo el catálogo, sino que la denominada sala de máquina. Porque evidentemente aquí debiera haber un reconocimiento de autonomías territoriales. Porque la cultura respecto de la mirada de los pueblos originarios tiene una materialidad.
La cultura no solo es la folclorización del mundo de los pueblos originarios, es la materialización, en este caso en territorio, del modo de llevar adelante su mirada, su cosmovisión. Por tanto, habrá que conversar sobre el pluralismo jurídico, la distribución del poder territorial e incluso abordar también la posibilidad de múltiples modelos de desarrollo. Tenemos que dejar de pensar en estas miradas binarias o unívocas y abrirnos al pluralismo jurídico, que supone aceptar que los propios pueblos originarios tienen sistemas normativos que debieran incorporarse bajo el amparo de la Constitución, y que, por supuesto, y esto seguramente Rodrigo podría comentar un poco más, quizás nos obligue a ir hacia una jurisdicción indígena. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Los jueces chilenos solo están formados en el derecho occidental, y entonces muchas veces cuando resuelven las controversias no tienen la mirada ni tienen la pertinencia cultural en el derecho de los pueblos originarios cuyos litigios deben resolver. Eso nada más, muchas gracias. Bueno, efectivamente, la Constitución boliviana establece un sistema jurídico que se reconoce de los pueblos originarios, donde de hecho el sistema jurídico regular, entre comillas, no puede intervenir, ¿no? O sea, se reconoce una forma de administración de justicia para los pueblos originarios desde su cosmovisión. Yo creo que ahí está un poco el juego, en la posibilidad de concebir de que hay otras miradas de sociedad, hay otras miradas respecto a nuestro entorno que son diversas, ¿no?, a aquellas de origen europeo y que se han impuesto y se han desarrollado tradicionalmente en nuestras sociedades. Ahora, en este contexto, a mí me gustaría preguntarle a Wilfredo cuáles son sus expectativas en relación al proceso constituyente y cuáles son, yo diría, que los principales logros que, como representante, además, del pueblo quechua, y que también puede ser extendido a los demás pueblos originarios que participan en este proceso constituyente, le gustaría ver reflejado en una nueva Carta Fundamental. Sí, bien, mira, yo creo que cuando hablamos de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y hablamos de que este reconocimiento establezca a Chile como un Estado plurinacional, el objetivo no es solamente que eso quede como un eslogan, como un escrito, digamos, de buena fe que pueda interpretarlo el Estado, ¿no? Sino que es mucho más profundo, lo decía al principio, que tiene que ver con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, que los pueblos podamos decidir y definir nuestras propias prioridades de desarrollo, como lo establece el convenio. Efectivamente, y sobre eso también ser sujetos de derechos colectivos también respecto de la territorialidad, respecto de los recursos naturales que hay dentro de la territorialidad, el derecho al agua hoy día como un elemento no solo ancestral, que es legado también de nuestros antepasados, sino también como un derecho humano. Y desde esa mirada también ver cómo hacemos una reivindicación de esos derechos. Hablamos también de aspirar también a autogobiernos indígenas. ¿Por qué no pensar en esa posibilidad de que nosotros podamos establecer gobernanzas territoriales en donde podamos definir y construir el desarrollo armónico e integral que queremos, y que se condiga también con la cosmovisión de nuestros pueblos, con este apego a lo que es el respeto a nuestra madre tierra, a nuestra Pachamama, a nuestros cerros ancestrales, tutelares, nuestros apus. Por lo tanto, tiene que ver cómo volver también a reconstruir esos procesos sociales, culturales que hoy día no ha permitido seguir vigente, ¿no? Sobre eso también, ¿por qué no pensar de una educación, administrar una educación indígena, más allá de esto de la educación intercultural, que sí ha sido un avance importante, digamos, en términos de política pública? Creemos que no ha dado hoy día la satisfacción que hoy día se requiere. Hoy día, en el caso de nosotros como pueblo quechua, hemos perdido gran parte de los territorios el tema de la lengua, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hemos sido asimilados a procesos sociales, la chilenización, procesos anteriores también desde la colonia, ¿no? Entonces, hoy día también con procesos recientes, lo que decía, el proceso de aymarización que se generó también en la zona norte cuando se instala esta nueva institucionalidad que es la CONADI.
Hoy día hay un problema que tenemos como pueblo quechua al momento de visibilizarnos como un pueblo milenario, autónomo también, y que también es parte de la territorialidad de esta zona norte, ¿no? Y que no nos miren como la academia nos ha mirado estos años de asimilarnos a un pueblo hermano como el pueblo aymara, y eso también ha generado la pérdida de identidad del pueblo quechua en muchos territorios. Por lo tanto, ya apostamos también a poder reivindicar, reconstruyendo también esos procesos sociales y culturales que son importantes hoy día, no solo visibilizarlos, sino también transformarlos a cosas concretas y prácticas. Y desde ahí también aportar a los procesos de desarrollo. Yo creo que hoy día también tenemos necesidades, tenemos problemáticas, lo decían ustedes al principio, hay una diversidad que no es de ahora, sino que ha sido de siempre, pero en esa diversidad hoy día también creo que tenemos que buscar los puntos de encuentro para poder también, por ejemplo, repoblar los territorios que hoy día, producto de este modelo económico neoliberal, ha generado un despoblamiento, un desarraigo de esos territorios. ¿Por qué? Por falta de oportunidades de desarrollo, falta de un sinfín de cosas que hoy día no se pueden hacer en los territorios porque el Estado hoy día nos mide por cantidad de población al momento de invertir políticas públicas, por ejemplo. Y otro tema que también lo planteaban, ¿no? El tema de la consulta indígena como un elemento importante. Hoy día la consulta indígena es un mero trámite administrativo en la cual el Estado dice que le va a preguntar a las comunidades de territorio de determinadas acciones. Pero el resultado de esa consulta hoy día no es vinculante. ¿Por qué? Porque en el proceso final el Estado siempre tiene la decisión final, o sea, el Estado igual va a decidir y después va a decir, la consulta indígena la hicimos, cumplimos con lo que establece el convenio. Pero el que no sea vinculante hoy día también hace que la consulta indígena no sea también un sujeto de derecho que tenemos los pueblos originarios al momento de definir lo que se hace o no se hace en nuestros territorios, en el tema ambiental, en el tema de desarrollo económico local también. Hoy día creo que la descentralización también se tiene que ver en dar oportunidad hoy día a los pueblos originarios para que podamos establecer mecanismos de autogobierno, de gobernanza territorial en la que nosotros definamos, como lo dije, nuestras propias prioridades de desarrollo. Sí, varias cosas, ¿no? Muy rescatable lo que dice Wilfredo, que además ha dado esta batalla durante largo tiempo, que tiene que ver con también no caer en la categoría de pueblo originario, de nuevo haciendo un ejercicio uniformador, ¿no? Homologador. Siempre caemos en ese riesgo, ¿no? Porque la realidad de cada uno de los pueblos indígenas también tiene ciertas características que son particulares, y esto refuerza la necesidad de generar no solamente un reconocimiento, sino reconocerles y otorgarles grados de autonomía y gestión propia, ¿no? Porque de esa manera se va a poder precisamente hacer cargo la gestión del poder público de estas características especiales, específicas, ¿no? Que tiene, por ejemplo, lo que se vincula con el, digamos, pueblo, en el caso de los representantes originarios de la región que yo represento, ¿no? Que es el pueblo Cahuéscar y además el pueblo Yagán, de lo que ocurre, por ejemplo, en el norte con el pueblo quechua, ni hablar lo que tiene que ver con el pueblo y la nación mapuche. En este sentido, voy a poner un poco voy a ser el abogado del diablo, ¿no? Porque acá siempre se dice, muy lindo lo que se habla, ¿no? Este tema de la plurinacionalidad, ¿no? De reconocer a todos estos pueblos, ¿no? Pero te insisto, Rodrigo, ¿no estaremos con esto poniéndole dinamita al Estado de Chile? Eso es lo que se dice. Cuidado, que si reconocemos todo esto, en una de esas, digamos, Estado unitario, la chilenidad, ¿no? Se va a caer a pedazos y finalmente estamos colocando en riesgo a la patria, ¿no? ¿Hasta qué punto es eso? Y me gustaría también que, si puedes tener alguna reflexión acerca de lo que ha sido el proceso, por ejemplo, boliviano, que yo diría que es como el paradigma más profundo que yo por lo menos conozco en esta materia. Sí, hay mucho miedo, Mauricio, hay mucho miedo. ¿Qué es la chilenidad? Es una gran pregunta.
tú que eres constituyente por Magallanes, y tenemos a Wilfredo que viene representando a uno de los pueblos de Chile, que habitan en el estado de Chile, por el norte grande, por zonas del altiplano, y la verdad es que la cultura, la visión de vida y la visión de país que se tiene es muy distinta, y en la zona central es otra. Lo que conocemos bajo el relato oficial, etiquetado como chilenidad, no es otra cosa que la construcción de la cultura de los colonos hispanos ya asimilados y asentados en la zona Guasa. Y claro, nos hemos criado con un miedo a todo lo que sea distinto del Estado unitario. Baste ver ese terror que nos enseñan hacia el fallido ensayo federal de Infante por ahí por el año 1826, y de ahí en adelante nos enseñan que sin Estado unitario el mundo se nos cae encima, cosa que es una falsedad porque es algo que funciona en todo el mundo, la descentralización del Estado unitario, como una cuestión previa a lo que hoy día conocemos como Estado plurinacional. Pero claro, en América Latina tenemos experiencias interesantes. El proceso boliviano no es otra cosa que la refundación de su Estado. Es la refundación de un Estado a partir de las identidades de los pueblos originarios que fueron sojuzgadas, negadas, tratadas de asimilar y menospreciadas por una cultura supremacista a lo largo de toda la historia del país. Claro, todos los escépticos, cuando viene el proceso de refundación del Estado boliviano en su proceso constituyente que concluye con el Estado plurinacional, todos los agoreros del terror decían que esto iba a desembocar en una guerra civil, que Santa Cruz de la Sierra se iba a independizar, que no iban a poder convivir con una estructura política como esa, y la verdad es que nos fuimos dando cuenta que esto era mucho menos difícil de lo que parecía, porque claro, la combinación de nociones que llevan a esto es, si históricamente se enseñó que la distinción entre nación y pueblo como conceptos de titularidad de derechos políticos estaba más en la abstracción jurídica que en otra cosa, y que el Estado era la nación políticamente organizada, el siglo XX nos va a enseñar que hay naciones sin Estado. Ahí está el pueblo kurdo, ahí está el pueblo palestino hasta hace muy poquitos años atrás, y hay estados que tienen a varias naciones o a varios pueblos dentro de ellos. El caso de Yugoslavia, que terminó muy trágicamente justamente por no hacerse cargo de los temas de plurinacionalidad. Y en ese sentido, la organización política, yo no la veo como algo terrible. En América Latina hay experiencias muy interesantes y que van incluso más allá de la organización política. Por ejemplo, el constitucionalismo ecuatoriano, además del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, tiene un reconocimiento de sus formas económicas cooperativas que están constitucionalizadas y debidamente resguardadas. Hay otras experiencias. En México, en algún minuto, en el proceso de paz en Chiapas, en la década del 2000, se planteó el constitucionalizar el municipio indígena en el estado de Chiapas como una estructura de organización política diferenciada. Y claro, a partir de ahí hay cuestiones que empalman, como es el reconocimiento de la costumbre como fuente del derecho, que dentro de todo lo que ha sido la historia de Chile, la verdad que el reconocimiento de la costumbre de los pueblos indígenas como fuente del derecho es una temática que está abordada hace siglos y que con todos sus vaivenes no resulta ni difícil ni compleja de institucionalizar. Y por otro lado, el crear estructuras de gobierno y administración local distintas, con una organización política distinta en función de la cultura y las formas organizativas de cada pueblo, es algo perfectamente posible. Ahora, para eso se necesita descentralización. Necesitamos un Estado, un poder central, necesitamos una administración local que pueda tener formas distintas organizativas, es decir, un modelo de municipios entendido no como pluralidad de comunas con municipios iguales, sino que formas de organización municipal distintas, y por otro lado que a nivel regional también tengamos estos derechos de participación política de los pueblos originarios con sus formas políticas propias. Es decir, por ejemplo, hay experiencias muy particulares. Si uno va a Noruega, hay un parlamento sami,
noruegos durante mucho tiempo discutieron qué potestades tenía que tener. Al principio no tenía muchas, pero es una forma organizativa que se puede lograr. Noruega fue durante mucho tiempo un país centralizado, hasta el día de hoy es una monarquía. Y en ese sentido, claro, la clave está en delimitar los distintos espacios de participación política y a propósito de la descentralización, así como van a haber formas organizativas políticas tradicionales en función del territorio, también identificar cuáles son los territorios indígenas y la combinación de estas nociones que ya tenemos vía convenio 169 en nuestro derecho, pero que hay que encargarse de ejecutarlas, que son territorio, disposición de recursos naturales, derechos políticos específicos, y por otro lado derechos colectivos, nos pueden abrir la puerta. Y pueden abrir una puerta que no es difícil y que está muy cercana. Ahora, claro, lo que planteas tú, Mauricio, es el miedo a lo desconocido, así como se le tuvo mucho miedo al proceso constituyente, al referéndum y a la elección de convencionales, porque no habíamos tenido nada parecido. La verdad es que hoy día el miedo que viene es el miedo a las distintas formas de organización política que un Estado plurinacional puede tener. Pero claro, sigue habiendo un poder central que sigue manteniendo la columna vertebral del poder estatal en las cuestiones que son esenciales y son comunes. Y la clave está ahí. La puerta para la gestión o la autogestión de los pueblos originarios, de hecho, de alguna manera ya se ha abierto en nuestro sistema. Recordemos de que se reconoció lo que es un estatuto especial para Isla de Pascua, ¿no? Y ahí hay algunos indicios en el sentido de que se puede avanzar para los efectos de, a lo menos, reconocer institucionalmente las formas de autogobierno que tiene la población indígena o de una determinada etnia. Ahora me tomo lo que dice Rodrigo para ir al otro tema que están vinculados profundamente, ¿eh? Que tiene que ver con el Estado regional. La necesidad de que avancemos de este centralismo que es asfixiante para gran parte de las regiones a un modelo el cual sea un modelo desconcentrado, descentralizado política y administrativamente, en términos reales, en términos que le permitan a las comunidades desde sus territorios poder definir cuál es su vocación de desarrollo. Y a partir de ese ámbito, el permitirle a los gobiernos locales y regionales diseñar e implementar políticas públicas y que también cuenten con un estatuto presupuestario y financiero que, por una parte, les permita llevar a cabo estas políticas públicas, pero también permitan generar un control y transparentar el uso de esos recursos. Y también hay otro tema que es relevante, ¿no? Que también, bueno, Wilfredo lo conoce bien, yo también, por lo que ha sido mi experiencia profesional, que es el tema ambiental, ¿no? Yo creo que en el tema ambiental las comunidades indígenas han sido brutalmente afectadas, son las principales víctimas de las denominadas zonas de sacrificio, con procesos de participación que son, la verdad, que como acá dijo Amaya, como dijo Wilfredo, simplemente un checklist, una cosa formal, ¿no? Y que no respetan lo que son los territorios indígenas y que además lo que hacen es generar un pasivo enorme ambiental y social, y las utilidades de la ganancia ni siquiera quedan en Chile, muchas veces se van afuera. Entonces, vinculado al tema ambiental y vinculado a un tema que yo sé que Amaya maneja perfecto, esta noción de Estado regional, ¿no? Que creo que tiene algún sustento. Está el modelo italiano, está el modelo español. ¿Nos podrías, Amaya, contar, ¿no?, cómo podríamos avanzar en esta ruta, los modelos comparados que existen y cómo ves también el tema ambiental, ¿no?, dentro de la nueva Constitución en relación a la forma de gestión del Estado, descentralizado o desconcentrado? Oye, Mauricio, no te quiero desordenar la clase, de verdad que no. O sea, la clase del grupo. Pero dale, si hay plena libertad, si no, es un conversatorio. Es que me acordé que Wilfredo tenía algo que hacer, entonces quizás le damos la palabra a él primero. Toda la razón. Wilfredo, bueno, precisamente, ¿cómo ves el tema, lo que habíamos hablado? No solamente la descentralización, sino también el tema ambiental, el cual tú has sido un protagonista muy importante en los últimos años con tu comunidad. Sí, bueno, hoy día yo creo que partiendo por la descentralización o la regionalización, yo creo que es importante. Hoy día estamos a puertas de elegir gobernadores regionales, ¿no?
donde hoy día vamos a tener la oportunidad de tener una autoridad que al menos va a poder mirar el territorio, la región, digamos, de una perspectiva más local. Y obviamente estamos también ahí esperanzados de que esa descentralización que se está dando también se pueda reflejar en una descentralización regional, porque hoy día vemos, hoy es común que muchas veces las autoridades políticas generan, digamos, una acción o políticas públicas dentro de los centros más poblacionales o los centros más urbanos, principalmente, en desmedro de las zonas rurales o aisladas donde están precisamente incluso estas zonas de sacrificio, ¿no? Por lo tanto, ahí uno espera de que también hoy día podamos generar también herramientas que permitan modificar también estructuras políticas para poder entregar mayor autonomía a estas autoridades regionales, para que también estas autoridades regionales también puedan contribuir en descomprimir la acción y la inversión pública en las zonas rurales donde hoy día viven muchas familias, digamos, de pueblos y comunidades indígenas. Ahora, obviamente el tema medioambiental es un elemento que hoy día creo que vamos a tener que también evaluar, modificar dentro de esta comisión constitucional, porque efectivamente hoy día la normativa ambiental es como muy contradictoria al momento de establecer derechos, en este caso a quienes hoy día viven en esa zona de sacrificio, que son las comunidades indígenas, ¿ya? Generalmente las decisiones las toman las autoridades políticas, tanto regionales como incluso en algunos casos a nivel central. Entonces, hoy día hay que revisar esa normativa ambiental, que yo creo que hoy día tenemos que generar aquí los tratados internacionales los cuales Chile ha suscrito, también tienen que quedar reflejados, creo yo, en esta nueva constitución, en el sentido de que puedan ser efectivamente vinculantes y que no sean solamente letra muerta de buena intención, porque lo que les decía, hoy día tenemos una consulta indígena que es un mero trámite administrativo y que muchas veces lleva a que las comunidades que a lo mejor no están en condiciones de asumir un impacto en su territorio, se vean obligados, digamos, de alguna manera a generar acuerdos con las empresas para los efectos de mitigar o compensar los impactos que se generan. Yo creo que eso tampoco es el camino. Yo creo que hoy día el Estado tiene que hacerse cargo efectivamente de eliminar ya la zona de sacrificio y entregar autonomía a los territorios, a las comunidades, para que éstas puedan definir qué es lo que se hace y no se hace en sus territorios. Y obviamente estableciendo mecanismos y fórmulas que apunten también a que esa acción, digamos, tenga una regulación propia de los pueblos indígenas, con una vinculación obviamente con los instrumentos públicos que puedan ser de fiscalización, de organismos como Contralor, etc. Pero ahí hay que apuntar un poco en esa perspectiva de que poder hoy día hacer modificaciones también que influyan o que incidan en estas normativas ambientales que hoy día están al debe, digamos, en función del derecho que tenemos las comunidades, los territorios y pueblos originarios en esta materia. Bueno, yo acá he impulsado una idea, vamos a ver cómo me da en la convención, que era decir, mire, ¿sabe qué? Todo el mundo habla del Banco Central Autónomo. Es increíble, ¿eh? Que los temas, yo creo que a Maya y yo creo que a Wilfredo le va a pasar, si no les ha pasado. Todo el mundo llama, ¿y usted qué cree del Banco Central? Como si fuera el único tema. Bueno, de la misma forma que existe un Banco Central Autónomo, ¿por qué no tener un órgano de rango constitucional, autónomo, que no dependa quienes lo dirigen del gobierno de turno, técnico, y que además establezca fórmulas de participación ciudadana reales, que se dedique a la evaluación y fiscalización de proyectos? Eliminamos el CEA, eliminamos la Superintendencia de Medio Ambiente y tenemos este órgano autónomo, ¿no? Y yo creo que eso es clave, porque hoy día muchas de las decisiones que se dan en el ámbito ambiental, y eso lo podemos observar, son decisiones arbitrarias. Y estoy siendo simpático porque digo arbitraria, ¿verdad? Porque hay otras decisiones que yo creo que se explican bajo otros parámetros. Y por lo tanto yo creo que es necesario contar con esa institucionalidad y dentro de ese ámbito generar una participación vinculante, ciudadana, y también generar una participación de nuestros pueblos originarios cuando hay una afectación de su territorio, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces, bueno,
Vamos a ver, esa es una idea que yo tengo al respecto. Bueno, Wilfredo, yo sé que tú tienes otros compromisos, pero si puedes quedarte con nosotros más rato, fantástico, si no, te liberamos, pero agradecemos mucho tu participación, así que... No, de mi parte agradecer también a usted el poder permitirme estar en este conversatorio. Creo que es importante también que tengamos distintas miradas, no solamente desde el mundo profesional o en este caso jurídico, sino también desde las realidades que nos toca llevar nosotros los convencionales constituyentes también, que venimos de territorio y de comunidades indígenas, ¿no? Hoy día es importante apuntar a que este nuevo Chile hoy día esté centrado también en el diálogo, en el respeto y en el reconocimiento real y efectivo de los pueblos originarios. Y en eso ahí disponible para un nuevo espacio, Mauricio, y gracias nuevamente por la invitación, y saludar a Maya, a Rodrigo también, un gusto de haberlos conocido. Ya tendremos la oportunidad de conocernos más en persona y compartir y debatir también sobre estos procesos, así es que a disposición. Efectivamente tengo otro compromiso ahora a las 7:30, así que me desconecto de usted y me conecto a otro conversatorio, así que bueno, es parte de lo que nos toca hacer hoy día en adelante, ¿no? Gracias, Wilfredo, ¿no? Y este no es un ejercicio técnico jurídico, este es un ejercicio de realidad, de sentido común, de proyectar entre todas y todos el nuevo país que queremos, y para eso no es necesario ser abogado constitucionalista ni nada. Es necesario tener los pies bien puestos en la tierra y escuchar a nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias, y sin duda tú vas a hacer un enorme aporte en la convención, sin ninguna duda. Así que un abrazo. Un abrazo a todas y todos, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Un gran abrazo, Wilfredo, muchas gracias y un gran gusto. Sí. Adiós, Wilfredo. Nos vemos. Ojalá que pronto. Sí, chao, chao. Bueno, y ahora aprovecho de volver con Amaya, que habíamos quedado con este tema que yo sé que maneja perfectamente y que nos puede ilustrar acerca de estos modelos a nivel comparado, esta noción de Estado regional, y además también cuál es tu visión en relación al tema medioambiental en la Constitución. Sí, yo creo que un poco es la continuación de lo que estábamos hablando recién, o sea, el sentido de abrirnos a la pluralidad. Yo creo que parte de la concepción es esta idea de que el desarrollo económico es bueno per se, o sea, que hay que llevar adelante el proyecto porque el proyecto es bueno en sí mismo. Yo creo que ese es un paradigma que tenemos que examinar, evaluar y contarle, porque veía que había algunos comentarios también de personas que asisten al conversatorio, que es muy bueno, contarle, porque hay personas que este temor al cambio lo traducen en que no se van a lograr los quórum necesarios. Y contarles que hemos hecho, por supuesto uno no puede estar seguro cómo van a ser las votaciones luego que estemos en la convención, pero sin duda alguna las propuestas oficiales manifestadas por los candidatos y candidatas con antelación a la elección nos dan una idea de por dónde van a ir esos cambios. Y contar, por ejemplo, que la noción de buen vivir, tomado de la cosmovisión de los pueblos originarios y expresado digamos, en expresiones tales como el Sumac Causae, que es el que llevan los pueblos andinos, ¿no es cierto?, que está en la Constitución de Ecuador, o el Cume Monguén, que es la expresión en Mapuzungún en relación a esta idea del buen vivir y la justicia socioambiental, está manifestada en 114 programas de convencionales electos. Eso significa que está por sobre el quórum requerido mínimo, que era, ¿no es cierto?, de 103. Y entonces podríamos anticipar, por supuesto que aquí no hay certeza, pero anticipar que va a haber un buen número, un número de una mayoría sin duda relevante en torno a repensar este modelo de justicia socioambiental. Lo mismo respecto de una concepción del agua como un derecho humano, en que hay 107 constituyentes que están a favor del cambio actual del modelo que considera el agua una mercancía y que la trata bajo el modelo de la propiedad privada. Entonces, señalar que a mí me parece que evidentemente hay, creo, una correlación de fuerzas hacia un cambio importante del modelo constitucional, y creo que uno de esos cambios que ha sido ya ampliamente debatido, pero también yo noto que hay como momentum para seguirlo conversando, es justamente una forma jurídica de Estado distinta de la unitaria. En buena medida el Estado unitario estuvo al servicio de la construcción de ese Estado-nación, que es completamente artificial porque ni siquiera teníamos control territorial. Entre Concepción y Valdivia no había control territorial durante todo el siglo XIX. Por tanto, evidentemente fue
un artefacto jurídico artificioso, pero que cumplió una función. Y me parece que ha llegado el momento de revisar esa distribución de poder político y crear centros de impulsión política a lo largo y ancho de Chile, con la sola prevención que me parece que el Estado regional debe trabajar sobre una idea de región que no son las que tenemos actualmente. Las actuales regiones fueron creadas en 1974 por la dictadura y por tanto en muchos casos obedecen a otros criterios. Tenemos que buscar criterios identitarios, seguramente también geográficos, ecosistémicos, industriales, poblacionales, pero que nos van a llevar a una estructura de regiones distintas a la que tenemos hoy y que me parece que solo puede ser construida desde los propios territorios, o sea, acompañado por un proceso de participación ciudadana y de consulta indígena muy profundo. Eso, Mauricio. Sí. Bueno, súper importante. Yo lo veo, por ejemplo, en Magallanes. Obviamente Magallanes, yo tengo este enorme honor de representar una región que tiene una identidad cultural, una historia, y que también tiene un patrimonio enorme que genera precisamente una identidad. Sin embargo, y más allá de eso, yo creo que también tenemos que ver un poquito más de arriba nuestro país. Yo creo que tenemos que verlo también desde la perspectiva de macrozonas que podamos establecer, porque tenemos elementos en común que van más allá de los límites que hoy día se han establecido, como tú bien dices, en muchas ocasiones de manera artificial entre las regiones. Una macrozona suraustral, por ejemplo. Aysén, ¿no? y Magallanes tienen tantos elementos en común y que es necesario también ver esa realidad de una manera un poco más armónica y global, reconociendo también, ¿no?, lo que son las características especiales, ¿no?, de cada una de las comunidades y sus territorios. Rodrigo, ya casi para terminar, ha estado muy buena esta conversación, siempre se nos pasa rapidísimo, pero me gustaría que nos contaras qué es lo que tú prevés acerca de este tema, cuáles son los cambios que tú crees que podrían ser útiles en lo que hemos hablado respecto a la descentralización. Finalmente, esto va a generar también el otro riesgo, el temor. Te estoy preguntando sobre todo los miedos, ¿no? Dicen, no, acá se va a atomizar, vamos a perder, ¿no?, la posibilidad de tener un desarrollo armónico, ¿no?, porque finalmente cada región va a hacer lo que se le ocurra y también estamos poniendo en riesgo, ¿no?, a Chile como un Estado unitario, ¿no? ¿Cómo ves tú eso? ¿Esos riesgos son reales? ¿Y qué formas de organización a ti te parecen interesantes para poder aplicar en nuestro país? Wow, gracias por la pregunta, Mauricio. Sigamos, como nos diría Pablo Ruiz Tagle, abordando el constitucionalismo del miedo. A mí cuando me dicen que soy un enfermo, es usualmente porque digo que soy parlamentarista y federalista. Y eso desata todos los miedos que se han tenido en la historia de Chile a asumir que el Estado unitario ha sido arrogantemente centralista, que ha dado lugar a una concentración de poder muy fuerte. Y claro, el Estado unitario se manifiesta de diversas maneras. Pues, alguien en Santiago, en las oficinas de algún ministerio, determina que la bahía de Quintero va a ser una zona de sacrificio. Alguien determina también en Santiago, en alguna oficina, en función de los intereses del poder central, cómo se solucionan los problemas de las regiones, incluyendo una partida en la ley de presupuesto que decide en Santiago cómo y para qué se asignan los fondos a las regiones. Alguien decide en Santiago también si van a haber termoeléctricas o no en regiones. Es decir, si la gente que vive en los núcleos urbanos aledaños va a tener su salud broncopulmonar gravemente resentida porque va a tener que respirar residuos de la combustión de carbón de petróleo. Claro, el centralismo tiene esas consecuencias. Yo creo que la gran forma organizativa que se viene es un estado de descentralización política, descentralización política profunda, en base a las llamadas macrozonas, un norte grande, un norte chico. Por otro lado, habrá una macrozona que algo tendrá que ver y decir entre Concepción y Temuco, y habrá otra macrozona, quizás sin duda, en la Patagonia y Magallanes. Y desde esa perspectiva, no vamos a tener nunca descentralización de verdad profunda sin alta participación ciudadana
y sin comunidades empoderadas en esas macrozonas en términos de organización política y toma de decisiones presupuestarias. El financiamiento de la descentralización es algo que en Chile no le hemos tomado el peso, Por ahí hay algunas normas en la ley de administración financiera que el año pasado y el año antepasado nos recordaron que existían, y que en el fondo, claro, permiten a quien esté en el Ministerio de Hacienda recortar el presupuesto de órganos descentralizados de la región, que se supone son autónomos, y se supone tienen patrimonio y administración propia de su patrimonio. Claro, mientras tengamos en Teatinos 120 un poder omnímodo en nuestro sistema político, y mientras tengamos en la Subdere un Ministerio de Hacienda pequeño, a propósito también de la repartición de recursos a los municipios y a los gobiernos regionales, la verdad que por mucho que escribamos en la Constitución que Chile es un Estado descentralizado, si no nos hacemos cargo de alguna regla de financiación en la Constitución, es decir, asignación directa de los recursos, no vamos a poder nunca enfrentar la problemática en serio. Y a partir de ahí, claro, la identificación de los territorios indígenas para darle cumplimiento al convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional del titular de derechos colectivos, que son los pueblos indígenas, y a partir de ahí el reconocimiento de formas de organización de cada uno de ellos en términos políticos y de asignación directa de recursos y administración de los mismos, es algo que vamos a discutir en la Constitución cuando estos temas lleguen. Y todo esto va a ser nuevo. Los miedos al quiebre del Estado unitario se van a confundir con los miedos al quiebre de la identidad jurídica de Chile, lamentablemente, porque en nuestro país durante 200 años no se ha conocido otra cosa que el Estado unitario, y por ende muchos van a creer que no hay otra forma posible, profundamente equivocados, y muchos van a creer que con el término del Estado unitario es algo así como que se les cae la estantería o el techo encima. Ese es un miedo y una reacción que lamentablemente vamos a ver. Y hay que recordar que así como nos decían que en Chile el divorcio no iba a funcionar, que así como nos decían en Chile que la igualdad de los hijos no iba a funcionar, que la democracia no iba a funcionar, y que cada vez que nos dicen que no estamos preparados para algo, las campañas del terror no resultan, y nos damos cuenta un poco tarde que lo que funciona en todo el mundo en Chile también puede funcionar. Y quizás uno de los grandes giros copernicanos que va a tener nuestro constitucionalismo en este proceso que se inicia, en el cual ustedes van a ser representantes, deliberantes y constituyentes, es la forma de Estado y la parte orgánica de la Constitución. Porque aquí vamos a partir con la plurinacionalidad en la declaración de principio, y cuando lleguemos a la parte orgánica, todo esto hay que traducirlo en la forma de organización del Estado y en las estructuras y organizaciones políticas de las regiones, municipios, macrozonas, y claro, con una identidad distinta en la organización política de los distintos pueblos que van a conformar esta plurinacionalidad. Bueno, absolutamente. Además hay distintas formas de organización, va más allá de este polo, ¿no? Estado unitario, Estado federal, que era un poco lo que hablábamos con Amaya acerca de esta noción del Estado regional. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora, yo no quiero abusar de ustedes, la verdad que para mí es un lujo tenerlos en este conversatorio, y podríamos conversar eternamente, pero a modo de cierre, me gustaría, Amaya, ¿qué piensas acerca de esta forma de organización? Yo sé que tú conoces muchos modelos comparados, y cuáles serían los referentes que tú podrías ver en ese ámbito, y también, ojo, lo que tiene que ver con los regímenes de autonomía que se le puede entregar a los pueblos originarios, ¿no? Tú, bueno, hiciste tu doctorado en Canadá, ahí hay una experiencia valiosa, está la experiencia neozelandesa, la experiencia australiana, entre otros países, incluso más allá de Latinoamérica, que ha llevado un poquito la batuta en este debate a partir del establecimiento de los estados plurinacionales. ¿Cómo ves ese fenómeno y cómo lo proyectas para el tema de la convención? Sí, gracias, Joche, que él es un voluntario muy amable de todo el trabajo que hicimos acá. Oye, pucha, es una gran pregunta. ¿Sabes? El derecho comparado yo creo que siempre apoya
pero siempre es necesario contextualizar. Lo digo porque a veces hemos jugado a esas migraciones, a esos trasplantes legales sin contextualizar. Entonces yo creo que todos los ejemplos que tú nombras podrían darnos elementos tanto para copiar como para distinguirnos, ¿no es cierto? La otra vez presentó un libro un profesor, Francisco Soto, sobre regionalización, regionalismo, entre otros elementos, y había un profesor español que decía muy como sentidamente: no nos copien a nosotros, que lo hemos hecho horrible por el Estado regional español. Pero a mí me parece que a veces es bueno copiar un modelo que no ha resultado, porque te permite reflexionar respecto de las razones del, digamos, no sé si del fracaso o de las dificultades encontradas en la implementación. Pero yo creo también, Mauricio, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que antes de cambiar algo, también hay que hacerse cargo de los defectos y de las razones de por qué creemos que es necesario cambiar. O sea, yo creo que no puede ser de manera arreflexiva. Tenemos que reflexionar en torno a las debilidades del modelo unitario, a las asimetrías que hay establecido al modelo unitario, a esta sensación que tenemos quienes vivimos en regiones de ser ciudadanos de segunda clase. Yo creo que eso es importante y lo veo porque me ha tocado, y seguramente a ti también, trabajar mucho en estos días con personas que viven en Santiago y asumen que es natural irse a vivir a Santiago, que es natural que esto vaya a funcionar en un palacio en el centro de Santiago. Y para quienes vivimos a cientos de kilómetros y estamos muy contentos en el lugar en el cual vivimos y creemos que el proceso constituyente debe vincularse a los territorios, es muy difícil pensar simplemente en partir. O quienes tenemos labores de cuidado, de familia, etcétera. Entonces quisiera también fomentar una reflexión respecto de las injusticias asociadas al modelo unitario, para luego, en el fondo, abordar modelos alternativos, utilizar el derecho comparado para construirlo, pero hacerlo desde el conocimiento profundo de las ventajas y las desventajas de lo que hemos tenido acá. Eso. Bueno, absolutamente. Como en la vida, uno aprende más de los errores que de los aciertos, ¿no? Yo he estado leyendo mucho el proceso constituyente islandés, por ejemplo, ¿no? Que fue un fracaso. Fue un rotundo fracaso. Constituyente digital. Exacto. Imagínate, y yo creo que ahí uno puede distinguir todos los riesgos, ¿no? Pero hacerse cargo de esto. Y tú tienes razón, nosotros tenemos que analizar y buscar nuestro camino propio. El copiar y pegar acá no va a funcionar, aunque yo creo que muchos ya están copiando y pegando. Si uno ve ciertos borradores que andan dando vueltas por ahí, y yo también lo he dicho a Maya y Rodrigo, esto va a ser un fracaso si es que es concebido como un proceso de 155 personas que se encierran en un palacio en Santiago y después de un año salen con un texto diciéndole a la gente apruébenlo. Tiene que haber una participación desde los territorios, y eso involucra no solamente establecer una página web donde nos vean qué es lo que estamos discutiendo en ese palacio en Santiago, que sin duda es necesario, tiene que haber transparencia. Tenemos que sacar la convención, sacarla a las regiones, a los territorios. Hay una brecha muy importante digital, está la imposibilidad de muchas personas de viajar a Santiago, de acercarse, no solamente a sus representantes, no solamente a mí en Magallanes, en el caso tuyo en Concepción, y en las comunas que tú representas, sino la posibilidad de hablar con los comités que van a estar tratando estos temas, los comités temáticos, presencial. ¿Por qué no el pleno de la constituyente puede funcionar al menos una vez en todas las regiones de Chile? Si eso es muy caro, bueno, hablemos con los gobiernos regionales, hablemos con los gobiernos locales, busquemos una fórmula. No es tanto un tema de plata, es un tema más de voluntad y querer hacerlo. Ahí vamos a ver cómo, a pesar que, ojo, a nosotros nos dieron como presupuesto menos del 10% del presupuesto de la Cámara de Diputados. Y eso da cuenta de la importancia que se le está dando realmente al proceso constituyente por parte de quienes hoy día están a cargo de administrar el poder. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Maya. Un lujo, no solamente como colega, futura colega constituyente, sino como una académica muy destacada y reconocida. Y bueno, qué decir, Rodrigo Pica, también un abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional, que nos ha aportado una visión para poder reflexionar y opinar, ¿no? Y empezar a enfrentar estos temas que sin duda van a estar en el debate en la Convención Constitucional. Así que, Amaya, muchísimas gracias. Rodrigo, muchísimas gracias.
Y quiero invitar a nuestras amigas y amigos para un nuevo episodio que lo vamos a hacer la próxima semana de estos diálogos constituyentes. Así que, nada, pues, se los agradezco mucho. Muchas gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias a Maya y muchas gracias a Wilfredo también. Es un orgullo poder compartir panel con ustedes tres. Muchas gracias por la convocatoria, Mauricio, porque creo que somos pocos los abogados y profesores de Derecho Constitucional que nos podemos dar el lujo de poder compartir una mesa virtual, estamos en pandemia, pero una mesa al fin y al cabo, con la conversación, la deliberación y poder compartir con ustedes, que van a ser los redactores de este nuevo Chile que se nos viene. Así que muchísimas gracias a ambos y a Wilfredo también por permitirme compartir con ustedes. Sí, también reconocer a Wilfredo, que se me iba, como lo despedimos hace un rato, que también, ¿no? Hay que tener y escuchar sobre todas las comunidades, ¿eh? Cuál es su realidad para poder recogerla y plasmarla en la nueva Constitución. Así que eso, bueno, gracias a Maya, nuevamente, muy agradecido. Y nada, nos estamos viendo. Que estén súper bien. Chao. Chao.